Hola, Florencia. Buenos días, encantada de vernos después de hablar tanto. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿En serio? De conocernos. Sí, un gusto, igualmente. Bueno, me presento porque siempre hacemos así Igualmente las con no ver nada. entrevistas. Mi nombre es Florencia Roca, soy técnica en producción vegetal orgánica de Dale. MAPA, de MAPO, y bueno, muchas gracias por acceder a la entrevista. Vicente, supongo que No, por favor. ya, supongo que Vicente ya debe estar por conectarse. em, pero no, lo que podríamos hacer para empezar la entrevista es, bueno, yo te comento, esta entrevista queda grabada en el canal de YouTube, después se sube al newsletter y después a la página web de Mapo y también a Instagram. Así, bueno, después se difunde por los canales de comunicación de Mapo. Bueno, siempre empezamos con Vicente con la Bien, pregunta de dónde están, digamos, en qué provincia están, dónde se encuentran, digamos, su... bien. Lo que yo primero te quiero aclarar es que yo el campo que está en Espartillar, empecé con la producción orgánica en 2010 y empezamos con la certificación a full, que estuvo sí, más o menos en 2012 creo que fue, no recuerdo bien, porque hubo un acortamiento, qué sé yo. Bueno, el campo lo trabajé siempre orgánico, pero en la pandemia, a ver, 2021, hubo un problema familiar y no pude hacerme cargo del campo, entonces ya no lo tengo como orgánico, solo esas 4 hectáreas, digamos, que me quedaron a mí, que es la casa y qué sé yo, y ahora en este momento lo tengo alquilado. Hola Vicente. Buen día, Vicente, Hola, ¿qué tal? Florena, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Bien? Bien, ¿Qué bien. tal? Sí, todo bien. Le estaba contando a Flor que yo, si bien tuve desde 2010 hasta el 21 el campo certificado orgánico, por supuesto, le tuve que dar de baja y alquilarlo y me quedé con 4 hectáreas que son las del casco y los silos y la casa del puesto, los galpones, qué sé yo. Pero hoy por hoy no estoy siendo productora orgánica activa, sí lo que hago es participar del grupo Pampa Orgánica Sur en todo lo que puedo. He participado de reuniones hasta de agroecológicos, en campos que tienen reservas naturales. eh, entonces, y no quiero dejar de ser socia de MAPO porque, bueno, nada, es una manera de estar en contacto. En algún momento ya, si todo se acomoda, o se acomoda un poquito más de lo que ya casi está, tal vez pueda volver a la producción. Entonces, hoy por hoy no soy productora orgánica de materia, digamos, primaria activa. Claro. Sí, ya te digo, estoy muy, muy conectada con todo el resto, hasta desde biodinamia hasta... Bueno, lo mismo como que sos hace unos muchos años que estás con el tema orgánico, ya vas a volver. Pero bueno, lo bueno es, contame por qué te envolcaste al tema En orgánico. realidad, yo no soy ingeniera agrónoma, no tengo, digamos, un estudio universitario que avale esto, pero cuando tomamos una decisión como familia en cuanto a hacer un tipo de inversión, la decisión mía fue invertir en tierra y eran muy poquitas hectáreas. Y bueno, fue medio gracioso porque llamé a un tío que tiene campo en Villegas y bueno, un productor, digamos, de explotación agrícola-ganadera, y me dice, ¿para qué te compraste ese campo? Ta, 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 ta. En la zona de Espartillar, en la ruta 33, digamos, camino entre Pigüé y, digamos, y Trenquelauquen, ahí está en el kilómetro 160 más o menos. Eh, y bueno, y me dice, no sé qué vas a hacer con ese campo, fíjate, hacer girasol confitero. Y a mí lo único que me quedó en la cabeza fue eso, digo, ¿ahora qué hago? Girasol confitero, a mí me gustaban las aromáticas, ¿viste? Era toda una idea medio romántica. Y Claro. bueno, y busqué, y empecé a buscar en internet, y encontré un artículo que le habían hecho a la familia Magadán, a Máximo, que había hecho Sí. una prueba con el INTA de Bordenave,
de girasol confitero. Entonces lo llamé y cuando lo llamo, bueno, me dice, mira, yo no puedo hacerme cargo de esto, qué sé yo, no puedo guiarte, asesorarte, pero mi hijo, Juan Manuel Magadán, sí, así que me lo mandó a Juanito, como le digo yo, cariñosamente, ya hoy es mi amigo, y me dice, mirá, Jimena, con lo que tenés, que no sabés nada, que estás arrancando y estás empezando, más vale arrancar con lo orgánico, porque después para hacer convencional es muy fácil. Haces una receta, tirás esto, aplicás esto y ya está. Pero con tu personalidad y con lo que vos querés hacer y qué sé yo te ayudo. Así que bueno, fue mi asesor hasta hoy, en realidad, porque siempre que hago consultas o le hago preguntas y qué sé yo, él sigue siendo, además de mi amigo, mi asesor. Y, y ahí arranqué a full, no tenía herramientas, me hice de la zona, me arrimé a un productor chico también de 200 hectáreas, 250 hectáreas, que ellos vivían en el campo, mitad en el campo, mitad en Pigüé, entonces tenía las herramientas, un chico de confianza que me ayudó a hacer las labores, que digamos que empezó a traer lo que su abuelo le había enseñado a su papá, entonces se armó como una cadena, después en el pueblo, que es espartillar, ya, Pigüé es un poquito más grande y me queda más lejos, pero Sí, espartillar ya la gente cuando vos empezás a producir de esta manera, hay toda una integración regional. O sea, no mueren en el productor. No es que yo puedo estar acá, yo vivo en Bahía Blanca, estar sentada en Bahía Blanca todo el año y dejar el campo que contrato al contratista por teléfono, llamo a la agronomía para los insumos, y cuelgo y ya está. En la producción orgánica es estar en el campo, es sentirlo, es verlo, es ver qué es lo que necesita, cómo viene avanzando o no. eh, y eso también hay que hacerlo con los seres humanos. Entonces, el hecho de contactarse con el pueblo, porque genera toda una cadena económica regional que no la genera, o la genera de una manera muy diferente la producción convencional, ¿no? sí. Entonces yo necesitaba mano de obra en absolutamente todo. Eh, Así que he hecho varios ensayos. Después, bueno, me acerqué al INTA, estuve trabajando, hicimos un ensayo del proyecto silvopastoril, así que planté algunos árboles en el medio de los lotes, para eso necesité personal también. Hicimos un cuarto de hectárea de zapallo, fui la primera que arrancó con los gallineros móviles, Ah, mira, este, le di el proyecto, hice el proyecto. En el grupo había un productor que es Tompkins, que falleció, pero en su momento él se había ido a Cuba a ver unos diseños de producción de, entre otras cosas, de huevos y pollos en móviles. Lo trajeron a una reunión, justo en el INTA de Bordenave fue la reunión de ellos. Y bueno, yo lo vi y nada, el chico Francisco Calabi, que era en ese momento el encargado, dice, ¿a quién le interesan las gallinas? Y a mí se me mataban de risa, porque eran todos ganaderos, orgánicos, ¿no? Pero todos hablaban. Y yo levanté la mano, tenía 87 hectáreas, imagínate que cualquier cosa me venía bien. claro. Y dije, yo quiero saber de esto, así que fui al pueblo ahí de nuevo, herrero, con cosas usadas, armamos nuestro primer móvil. Empezar a hacer el alimento orgánico no fue fácil, era ir a buscar a Carué el remanente de una soja orgánica que se vendía, la limpieza, armé una desactivadora de la soja con una mezcladora de cemento en mi casa y un mechero, o sea, empecé a hacerles el alimento desde chiquito, llamé al INTA de Pergamino para que me venda los pollitos, y en este afán de que ellos me puedan ayudar, ahí había un veterinario que me ayudó en el INTA Pergamino, entonces les di el proyecto a ellos porque en ese momento estaban tratando de armar algo para los periurbanos, ¿viste? Las zonas periurbanas Sí, que exentas de fumigación. En ese momento recién estaban escribiendo todo esto de la ley y de la normativa, y esto calzaba perfecto. Entonces se los entregué a ellos, hice mi diseño de mi móvil, llegué a tener 1000 gallinas, crié los pollitos en un silo de piso plano, no cónico, ahí hacía la cría, la recría, y bueno, los pollos, después tuve 2 móviles,
y bueno, también necesité personal para eso, entonces el campo era una entrada y salida de gente, es muy chiquito, pero ya te digo, todo el tiempo se mueve. Sí. Hoy el campo está vacío, hay una sola persona que va, y nada, es un dolor en el alma cada vez que No, entro. pero en eso, por un lado, te vamos yo por lo menos te voy a ayudar a ver con ideas. Yo tengo siempre un criterio en esto, criterio criollo que digo, primero hay que vender y después producir. Eh, Criollo te lo digo, ahora te digo, me explayo un poquitito. Siempre digo, bueno, voy a desarrollar esto, como hiciste vos, por ejemplo, producción de pollos. Está perfecto. Ahora, ¿a quién le vendo? ¿Cómo lo vendo? O la otra punta, ¿ves qué es lo que está buscando? ¿Para qué? Para unir las dos partes, para que realmente el negocio cierre, porque esto sea orgánico, convencional, siempre pasa lo mismo. La situación después es cómo cerrás vos el negocio. Yo a mí el Tanto negocio de los pollos, en realidad nunca hice pollo para carne porque no pudimos resolver el tema de la faena. Habíamos hablado con móviles de faena que se podían ir trasladando, que Senasa los iba a poder controlar, y qué sé yo, bueno, eso quedó en la nada, así que al no poder sortear ese impedimento, solo nos dedicamos a lo que fue huevos, y en ese momento yo me asocié con una persona que tenía pollería en Bahía, una cadena, una línea, y no existía la normativa. Nosotros la sí, escribimos, o sea, lo que es en pollo lo escribí yo, y lo que fue en ese momento lo del tema de los terneros lo escribió Diego, Fontella, claro, porque yo cuando empiezo con Juan, a él al año me dice, bueno, ¿querés participar de un grupo? Y yo estaba ávida de conocimiento, ávida de estar en contacto con gente que le pasara esto. Y bueno, dentro del grupo maravilloso, absolutamente maravilloso, en ese momento era todo el sí. grupo norte y sur todo junto. Después nos dividimos por una cuestión de logística y de viajes y bueno, y Diego encabezando la coordinación, y cada reunión era una cantidad de información y de experiencias que son imposibles de Sí. reproducir, pero sí totalmente aplicables en el momento que la vas recibiendo, la aplicas en el campo. Entonces, bueno, a mí me funcionó muy bien sin que hubiese normativa en ese momento. Traté de hacer las cosas lo mejor que pude, la verdad que vendí muy bien. Pero bueno, ahí empecé, hay un camino que se anega, entonces empecé a hablar con la municipalidad, que yo le ponía la tosca, son 1000 metros, que por favor me manden las máquinas. Bueno, les dije, le digo, la economía regional se está moviendo gracias a esto, si quiero ampliar y quiero, porque además hacía agricultura y ganadería, o sea, no es que Claro, solo las gallinas ponedoras, hicimos mijo, hicimos trigo, hicimos avena, girasol, bueno, de todo lo que la región daba para poder hacer y comercializar. Y te Y hago una bueno, o sea consulta. nada, que el negocio, Ah, no, perdón. discúlpame, Flor, No, un no, sí, sí, poquito. sí, sí, sí. El negocio era como que, a ver, el negocio estaba atado, siempre, a ver, producía girasol porque en el grupo tenían la posibilidad de colocar ese girasol. La avena, en el caso de las otras producciones, avena también, etcétera, digamos así. sí, teníamos pequeños mercados, que yo, Campo Claro, por ejemplo, era la que me compraba el mijo, me compraba, no sé, la avena o el trigo, o yo me acoplaba como era una pequeñísima productora, trataba de acoplarme con los que tenía cerca, Sí, que en este caso el primero fue Juan Manuel Magadán. claro, Los Magadán, la familia, ¿no? Que estaban ahí en Bordenave, entonces era como que lo mismo para cargar una jaula, o sea, capaz que yo completaba jaula. Por supuesto no teníamos diferencial de precio en ese momento tampoco, se iba todo a Liniers. Y muchas veces el trigo se fue al mercado convencional también, lo entregaba en la cooperativa, o sea, eh, fue, fue difícil. Yo hice un proyecto, una proyección de gestión de que en 5 años el campo tenía que darme 0, sí. o sea, yo iba a poder poner no más que eso, y no lo logré. La unidad tampoco es una unidad productiva para la región, ¿no? La unidad productiva en esta zona está en
350 más o menos hectáreas, y yo tenía 87, ahora compré otro lote más, 130, pero bueno, no llego a la unidad mínima productiva. Sí, 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 sí. O Correcto. sea, tampoco le voy a pedir al campo algo que no va a poder dar, digamos, de ninguna otra manera. Y yo no vivo en Claro, el campo, que esa es otra cosa que yo creo que es muy importante. sí. Estar viviéndolo el campo hace que uno funcione más con el campo. Y yo creo que se puede, aún teniendo 50 hectáreas, uno puede vivir bien, pero tiene que vivir allí y estar ahí y ocuparse. Y qué sé yo, ahora en el grupo Sur teníamos un grupito de personas, de productores, que son los de Tandil, Mar del Plata, que estaban nucleados más en esa región, lo que se llaman los percherones. Y bueno, ahí tenés productores de muy poquitas hectáreas hasta más grandes, y sin embargo, Damián Colucci es uno, siempre buscas la manera de darle una vuelta eh, a, a- a la producción, pero es importante Sí. estar. Jimena, te hago una Los Magadán consulta. viven en el campo, Damián vive en el campo. Sí. Jimena, te hago una consulta como para las personas que nos Sí, están perdón. viendo, van a ver la entrevista, como para que conozcan de primera mano como una experiencia, como para que ellos también se animen a emprender en el mundo del orgánico. ¿Cómo vos mencionás el tema de la red, que se generaba toda una economía regional? ¿Cómo fue tu experiencia con el tema de la contratación de mano de obra? Todo, ¿cómo vos lo viviste? Como para que otra persona diga, bueno, esta es una historia de una persona que tuvo esta experiencia y así lo resolvió. ¿Cómo pudiste resolverlo? ¿O cuáles fueron las dificultades que te enfrentaste? Yo arrancando, fui más neófita de lo que soy ahora, pero realmente no sabía absolutamente de nada. Los códigos en el campo son distintos a los de la ciudad. Sí sabía que me gustaba el campo, me sigue gustando, es mi pasión realmente. Y nada, por ahí eso ya hay algo y hay un espíritu ahí que es una empatía diferente. Distinto hubiese sido si yo hubiese comprado un campo, un llano, sin nada, sin casa, sin nada, y tuviese que salir a buscar un contratista siendo de Bahía Blanca, ponele, ¿no? Por decirte algo. Entonces el hecho de tener que entrar a la casa, acomodarla, limpiarla, arreglarla, ahí me tenía que valer sí o sí de los poquitísimos vecinos que tenía, que tengo, hoy por hoy no hay gente casi viviendo en el campo, o en los campos aledaños. Entonces, primeramente me valí mucho del pueblo más cercano, que es Espartillar, que tiene 800 personas, pero tiene una cooperativa agrícola muy grande, planta de silos, una cooperativa eléctrica. O sea, es un pueblo que parece, por la estructura que tiene, mucho más grande, escuela secundaria, primaria. Y después de los vecinos más cercanos, y un vecino, el más cercano, estaba a una legua de casa, o sea que es este chico Isalí, que yo comprando unas herramientas a otro que está, un campo que habían cerrado y que había fallecido el dueño, le compré un tractor muy viejo, un Sinfín, y bueno, no sabía si, viste, y Juan me iba un poco orientando en todo esto, Juan Manuel. Me decía, bueno, este tractorcito, la inversión es poca, comprala, un sinfín. Bueno, sí, bueno, arranqué con un arado de disco, tremendo, un JPC, así que fue muy difícil también regular el arado. Estuve tirada en el campo mucho tiempo con un empleado sobre todo para poder aprender, pero es como que siendo mujer, no sabiendo nada, solamente sintiendo que lo que estaba haciendo estaba bien, eso generaba en el otro, por ahí, esta pobre mujer vamos a ayudarla, porque no sabemos dónde va a terminar, y medio que me apañaron. Y por otro lado decir, che, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurrió hacer esto de no fumigar? Y te acordás cuando los abuelos tampoco fumigaban, y empezó, y esa cosa de curiosidad entonces es como que, bueno, me ayuda bien a arreglar o me ayuda, vamos a plantar unos árboles, y ahí empezás a contratar y después decís, bueno, te doy los huevos para que vendas en el pueblo. Y bueno, en medio que se armó un poquito la red,
humana de esa forma. Complicaciones, y bueno, porque cuando las cosas funcionan, van bárbaro, pero cuando no funcionan, digamos, lo que se resiente es el bolsillo, y ahí hay que sostener y tener como norte algo muy claro. Yo creo que como productores orgánicos, yo soy bastante estricta en cuanto a decir las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas. O sea, Claro. yo alquilé el campo y sabía en qué condiciones lo alquilaba, eh, porque no podía estar haciendo las cosas a medias. No fui capaz de decir, bueno, sí, vamos, esta vez, ¿qué hago? Me bajo de la certificación y por ahí le pongo un poquito, y hacerlo yo, eso me causaba una cuestión de encuentro de conciencia interno, ¿no? Yo vivo la producción orgánica muy emocionalmente también, ¿no? Soy una convencida, eh, pero sé que hay campos orgánicos a los cuales no nos dejan entrar, por ejemplo, ¿no? Y los campos del grupo, por ejemplo, las tranqueras están abiertas constantemente para cualquiera que quiera venir a ver. De hecho, la primer reunión de tranqueras adentro se hizo del INTA, se hizo en casa. Y abrir y mostrar y sacar dudas y contar y armar red. Muchos del grupo agroecológico que se armó alrededor de la región fue a través del campo nuestro, el campo en el que estaba yo trabajando. Y después hay un vecino. No te digas como campo chico, se puede hacer. Sí, 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 Lo sí, importante, lo que pasa es que caigo en la comparación, claro, pero bueno, sí, no tenés hay problema, razón. porque Sí, sí, sí. hay tipos de producciones que habría que ver, más Mm. tipo intensivas, vos lo dijiste, el tema aromáticas, por ahí habría que ver eso, bueno, lo que se te puede ayudar como área técnica de MAPO para cuando tengas ganas de reiniciar, como que órgano de consulta te podremos ayudar. Pero hay una idea que vos dijiste que es muy clara como concepto, lo orgánico necesita mucho de esto, y mucho de la cabeza, y es estar en el campo. A diferencia de lo convencional. Lo convencional, vos tenés el agroquímico, pasaron 5 o 7 días, tuve un ataque de pulgón en un trigo, a los 5 o 7 días voy a aplicarlo, me lo mató. El orgánico, vos sabés que el umbral de daño económico que tenés es muy bajo, mucho más abajo que en el caso del convencional. Entonces, hay que estar muy encima para no controlar solo la plaga, sino tratar de evitar que esa plaga entre. ¿Y qué mecanismos hay que usar? Entonces, está bárbaro lo que dijiste vos, es que en lo orgánico hay que estar en el campo. Tenés que estar en el campo. Vos estás en Bahía Blanca y conozco Partillar y toda la zona ahí de Pigüé. Bueno, y de alguna manera tendrás que ver, llegado el momento, a organizar eso para decir, bueno, no duermo en el campo, pero todos los días o día por medio con tu encargado, que son tus ojos, que siempre digo, es tus ojos, porque el tipo es el que conoce el campo, ve dónde tenés barro blanco o dónde hay tal maleza, etcétera, etcétera, que eso es lo que te va a ir marcando. Pero es muy bueno el concepto de lo que dijiste. Y quería que contés un poco lo de cómo está organizado Pampa Orgánica Sur. Lo conozco Bueno, a Diego, hablamos, pero contanos un poco, porque estás hablando de que es un grupo muy, muy interesante. sí, Vos la verdad participás. que para mí fue, digamos, la universidad que no tuve, ¿no? Me Ah, acuerdo cuando entré al grupo, que los productores eran popes, ¿viste? Estaban popes en la producción orgánica. Y yo decía, wow, Dios mío, iba con una libreta y no me alcanzaba las manos para anotar. Y siempre me sentí en deuda, ¿viste? Como que yo no estaba a la altura de las circunstancias, porque siempre ellos realmente desde lo humano y desde lo profesional me excedían completamente. El grupo eh, será, no sé, a los 2 años, en el 2012 creo que fue, si mal no recuerdo, o 11,
se Sí, dividió entre Grupo Pampa Orgánica Sur y Grupo Pampa Orgánica Nuevos, entonces la idea es juntarnos una vez por mes en uno de los campos del grupo eh, para que el propietario presentase una gestión y el nivel de la presentación de la gestión es cada vez más profesional, realmente es fuerte todo lo que uno ve, todo el análisis que se hace, todo lo que trabajan, porque además, ya te digo, como hay muchos profesionales, eso se nota, ahí la claro, universidad se nota en cómo plasmar un número real, ¿no? Y, y bueno, el productor hace esa gestión al año y el grupo va, se reúne, ve el campo, nos vamos a recorrer los lotes eh, y hace unas preguntas al grupo, que el grupo después delibera en solitario, el productor queda afuera y después se le da la devolución. Y esa devolución, bueno, uno la toma y tenés trabajo para todo el año, para la próxima gestión. claro, Eso está todo, digamos, organizando todo. También traemos cada mes, siempre hay alguna charla de algún profesional, algo que nos inquieta, como qué sé yo, que nos enseñe sobre huellas de carbono, o que lo que es agricultura, o lo que son insumos. Siempre está Diego en eso moviéndose, que es el gran productor él, de toda esta movida. Eh, sí, Detrás de ir enriqueciéndonos y ayornándonos, porque hoy, después de esta pandemia, realmente ha habido una explosión en cuanto a la demanda y también hay mucho en el mercado de cosas nuevas, ¿no? Y muchas ramas de lo que es la producción que no está dentro de la certificación. Lo que sí tiene el grupo, que yo sí lo he tomado algo como personal, es, digamos, su aspecto educativo, ¿no? La desinformación que hay en Argentina sobre la producción orgánica es absoluta. sí, Y no solo hay desinformación, sino que hay como una campaña en contra de la producción orgánica, y es así. eh, Desacreditada absolutamente, con o sin razón, pero bueno, es así. Entonces el grupo hace como una escuela constante y yo me siento una misionera de eso. claro, Este, cuando veo en una verdulería verdura orgánica, entro y le pregunto a la señora, señora, ¿usted tiene verdura orgánica? ¿Me permite la lechuga? Bueno, me da la lechuga en un paquetito que parece sí, hidropónica. sí, Dice, ah, pero es lo mismo. Entonces, y ahí empiezo, ¿viste? Sellito, esto, lo otro. O cuando vas a una naturista que ves sí. aceite orgánico y lo das vuelta y no hay nada, no hay ningún Ah, sello, no hay cenaza, no hay certificadora. Y bueno, es todo un poco hacer escuela, a pocos le importa, porque lo que quieren es que la gente les compre y cobrar un poco más, pero bueno, el grupo me ha enseñado un poco a hacer esto. Eh, en el aspecto humano, hoy yo te diría que muchos de ellos son realmente amigos. Se pero genera un vínculo. Mm, es importante, Jimena, lo que decís es, integra a todos los productores. Vos decís productores popes, Magada, Diego, bueno, gente que conocía en su momento también que estuvieron, Clays, otros productores, y productores como vos, que son de 80 hectáreas, o sea, como que absorbe a todo. Eso es sí, muy bueno porque demuestra que el grupo es abierto y es totalmente, totalmente muy abierto. interesante Sí, hay que lo muchísimas comenten vos, anécdotas con respecto a eso en el grupo, cuando han ingresado de lo convencional, porque los dueños se han decidido decir, bueno, las dueñas, las mujeres sobre todo, decir, listo, lo hago orgánico, lo vendo, y los administradores grupo no puede ser, que se después están siendo
los más. Simplemente de A afuera, la que me hora robó de la compu con el usar, backup no. y unos cuantos de Uh, y a los dos tenían la reunión y porque tenía llamado que se vuelva bien. Bueno, Tenemos nuestra cena de camaradería los jueves a la noche, si el campo está medianamente cerca. Ahí libramos todo, charlas, risas, realmente la pasamos genial. Al otro día, a las 7 de la mañana arriba, y el horario empieza a correr, y a las 4:30, 5, ahí se corta y cada uno se vuelve. Y eso es que está buenísimo porque vos lo podés sostener en el tiempo. Estaba, ¿cómo es? Estaba programado y yo, yo sé cómo Este son esas año cuestiones. seguramente va a hacerlo. Bueno, iba de vacaciones, va a estar en la 37, así que bueno, vamos a estar. Sí. ¿Qué dos preguntas? Si por ahí Florencia no la dejo que entre, pobre. Dos preguntas. ¿Qué esperás del Mapo y qué podés dar del Mapo? Vos al Mapo. Yo al Mapu estoy intentando, o cuando volví, digamos, porque hubo un periodo en el que estuve fuera, yo me fui a vivir al exterior, que fue antes de salirme del orgánico. Pero no tuvo que ver con el tema de la producción. O sea, yo estuve 3 años viviendo afuera y cuando volví, bueno, retomé y me instalé a vivir en el campo. Después, bueno, mi marido que vive en Bahía Blanca se accidentó y tuve que volver. Pero en ese momento yo le ofrecí al Mapo, digamos, colaborar desde cualquier punto de vista que el Mapo entendiera o quisiera o pudiera valerse de mí. Me pidió a ver si yo tenía los contactos para entrar en toda la red de organizaciones no gubernamentales que están en Europa. Y yo no pude lograr ese contacto que el MAPO necesitaba como para entrar en una red un poco más cercana. Por ahí organizaciones que son muy grandes y que manejan plataformas con muchísima cantidad de socios y de voluntarios y qué sé yo. Y ahí lo dejé, digamos, en stand-by. Y lo que me gustaría aportarle al Mapo es tratar de ayudarlo en cuanto al pilar de la difusión y de enseñarle a la gente por qué el Mapo y para qué, ¿no? ¿Qué implica que exista un Mapo y qué diferencia hay entre que existe y que no exista? A mí lo que me aportó es ese marco fundamental que yo necesité porque el grupo Pampa Orgánica está nucleado al MAPO, y fue ese marco de contención que yo necesité para decir por dónde arranco. ¿A quién Una pregunto? cuestión de ¿De que, quién me valgo? ¿Dónde busco? perdón, una cuestión de que quería agregar es que el grupo Pampa Orgánica Sur tiene una cuenta de Instagram, que es bueno mencionarlo para las personas que estén viendo la entrevista, que es @Pampa Orgánica Sur, para que, bueno, ahí está la información, con frecuencia se publican las reuniones, y también hace poco se publicó un paper que estuvo publicado con ensayos que se hicieron dentro del grupo Pampa Orgánica Sur y Norte, que arrojó resultados muy positivos, Sí, además de, bueno, que se trata de un artículo académico que se publicó. Es muy interesante seguir la exacto, cuenta. sí. Sí, aclarando siempre que somos productores primarios, muchas veces yo lo que he hecho en el grupo fue, digamos, contener, digamos, toda la
fluidez de consultas, desde quien quería 1 kilo de trigo hasta por ahí el que quería exportar, no sé, un container. Y todo ese filtro comercial, digamos, entraba, yo me hacía cargo un poco y después derivo, ¿no? Porque hay producción que corresponde al norte, otra pero siempre hablando y aclarando que el Grupo Pampa Orgánica, tanto norte como sur, somos productores primarios. Hay algunos... Y que también queda a disposición, Sí, Jimena. te agradezco muchísimo. No, les dejo a ustedes y sí, cuenten conmigo. Sí, muchas gracias, Jimena. Estuvimos en contacto y bueno, Yo, queda a disposición y ojalá que podamos a trabajar de forma conjunta en Mapo, ojalá que se pueda dar. Muchas gracias por otorgarnos la entrevista, por compartir tu historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Chao. chao, chao, gracias.